Buenas tardes o buenas noches para todos, dependiendo del horario que estén viendo este video. Bueno, como saben, tenemos todos los días martes y jueves las clases de matemática aplicada en la modalidad virtual de ISPA. Atendiendo las malas condiciones del tiempo y demás, entonces previendo en el caso de que no podamos realizar la videoconferencia, es que preparé de esta manera esta grabación y luego compartiré con ustedes. Entonces, en ese momento ustedes estarán desde ya entonces teniendo las explicaciones de la clase correspondiente al día de hoy, jueves 10, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, comenzaríamos de esta manera. Como saben, tenemos este espacio virtual en la plataforma de ISPA, en los horarios de clase que les mencionaba y las distintas fechas. Desde ya tengan en cuenta que el primer parcial será el 17 de junio, es decir, la próxima semana, específicamente el día jueves. Y por ende, en ese parcial estarán entrando los temas que desarrollamos esta semana por sobre todo. Y también el tema que desarrollaremos el día martes próximo. Como siempre, les pido por favor que registren la asistencia en la plataforma en el horario de clases que está estipulado. ¿Ok? Entonces, en el horario de clases que corresponde a la materia, que es matemática aplicadas, todos los días martes y jueves de 6 a 22 horas de la tarde y noche. Entonces, le dan play por favor para poder registrar su asistencia. Es muy importante que hagan ese proceso sí o sí en todas las clases. El enlace de la videoconferencia se encuentra en esta imagen y el primer tema que desarrollamos es números naturales, números enteros, divisibilidad. También trabajamos máximo común múltiplo y mínimo común múltiplo. Estos temas se desarrolló el día martes pasado. Foro de dudas y consultas, sala de chat, que es el mecanismo que vamos a utilizar hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche para poder hacer las consultas de las clases. Libros en formato PDF, que son los materiales que yo voy a ir compartiendo con ustedes para que puedan tener más materiales a los cuales recurrir cuando tengan dudas. También les dejo un link del libro de aritmética de Baldor. Entonces, justamente eso para poder profundizar los temas que estamos desarrollando. Hoy, a partir de las 18 horas, se estará publicando la tarea número 2, el material número 2, y se trata de números decimales, redondeo, truncamiento de un número decimal, operaciones con números decimales y fracciones. Este es el tema que vamos a trabajar hoy, día jueves 10 de junio. También a partir de hoy, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar publicando en la plataforma materiales interactivos para practicar. ¿Qué significa? Que, como dice aquí en el enunciado, estos links son materiales interactivos que les va a servir a ustedes para poder practicar online y de esa manera poder ir probando si es que en realidad están comprendiendo los temas. Un material interactivo es aquel que se utiliza regularmente de manera virtual y, digamos, online. Significa que en el momento que ustedes le dan clic en este enlace, ¿verdad? Porque en realidad es un enlace, un link, les va a llevar a un apartado en el cual van a poder tener un material específicamente, es decir, es parecido a un PDF o un Word, ¿verdad? Unas actividades que desarrollar y siguiendo las guías que les va a decir une con flecha o completa o lo que sea, de acuerdo al enunciado. Entonces ustedes van completando y cuando descargan, es decir, cuando van al final de ese material, les va a poder decir, bueno, comprobar el resultado. Es decir, ustedes mismos haciendo esto, o trabajando en estos materiales, van a poder ver, van a tener en ese momento las correcciones de sus procesos. Es decir, a medida que ustedes van abriendo los links que les llevan a los materiales, completan las actividades, le dan terminado al final, de esa manera van a poder corroborar que lo que están haciendo es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que también practiquen estos materiales interactivos. Como siempre, las grabaciones de clases van a estar dispuestas al final
¿verdad? Esta es la grabación de la primera clase del martes pasado. Bueno, entonces en este momento yo voy a proyectar el material correspondiente a la segunda clase, que es hoy jueves 10 de junio. El tema es número decimal, redondeo y truncamiento de un número decimal, operaciones con números decimales y fracciones. Desarrollo de los contenidos, tenemos en el ítem 1 números decimales. El concepto en sí, ¿verdad? Un número decimal, por definición, es una expresión de un número no entero que tiene una parte decimal. Entonces tenemos sí o sí la representación de un número decimal está dispuesta de esta manera. Coma decimal, es decir, la coma. La parte entera es aquel número que está antes y la parte decimal es o corresponde a los números que están después de la coma. La parte decimal de los valores decimales se ubica al lado derecho de la coma y en la recta numérica. Esta parte estaría ubicada entre el 0 y el 1, mientras que la parte entera se la escribe en la parte derecha. En el caso de que un número decimal no posea una parte entera, se procede a escribir un 0 al lado izquierdo o delante de la coma. Es decir, si no tuviéramos acá si tuviéramos un valor distinto de 7, por ejemplo, un 0, entonces ese es el que representa a la parte igualmente entera. ¿Ok? Entonces no hay parte entera, entonces se manifiesta con un 0, a partir de números diferentes de 0, obviamente, entonces se tiene en cuenta siempre que los valores que estén antes de la coma son las cantidades enteras o el número entero, y los valores que están después se llama parte decimal. Seguidamente tenemos redondeo y truncamiento de un número decimal. Número 1, redondeo de un número decimal. Para redondear números decimales, tenemos que fijarnos en la unidad decimal posterior, es decir, lo que está después de la coma. Si la unidad decimal es mayor o igual a 5, aumentamos en una unidad la unidad decimal anterior. En el caso contrario, la dejamos como está. Ejemplo, vemos aquí 2,36105. Y después está como esta flechita, se redondeó a 2,4. ¿Por qué? Está diciendo redondeo hasta las décimas. Las décimas, dentro de lo que corresponde a las partes decimales, hacen referencia a un solo número después de la coma. Las centésimas hacen referencia a dos valores después de la coma. ¿Por qué este número 2,36105 se convirtió en 2,4? Justamente porque luego del 3, tenemos el número 6 y el número 6 es mayor que 5. Por ende, el decimal que está antes del C6 debe aumentar en 1. Es por eso que 36105, yo veo que esto quiero redondear a las décimas, entonces tengo que dejar un solo número después de la coma, que también se dice redondeo a un decimal. El 3 se convierte en 4. ¿Por qué? Porque aumentó en una unidad, ya que después del 3 tenemos el número 6 y el número 6 es mayor que 5. Truncamiento de un número decimal. Para truncar un número decimal hasta un orden determinado, se colocan las cifras anteriores a ese orden inclusive, eliminando las demás. Ejemplos, el mismo número 2,3647, truncamiento hasta las décimas. Fíjense qué pasó aquí. Como me está diciendo truncamiento hasta las décimas, entonces solamente me pide un número después de la coma. Pero ¿qué pasa en el truncamiento? Que no se redondea. Lo único que hago es ver qué número está después de la coma y entonces quedaría 2,3. Luego tenemos lectura de un número decimal. Nombramos las unidades enteras. Leemos la parte que va detrás de la coma, dándole el nombre de la última cifra decimal que aparece. Para ello debemos conocer los órdenes de unidad.
vamos a ver un ejemplo de cómo se nombrarían con el número décima. Por ejemplo, tenemos el número 12,896. Número 12,896, parte entera. Recordamos, centena, décima y unidad. Centena, decena y unidad. Entonces, 1, 2, porque tenemos dos valores antes de la coma. Luego, después de la coma, se cuenta décima, centésima, milésima. ¿Sí? Es lo mismo que decir un decimal, dos decimales, tres decimales. Número 4. Aproximación de un número decimal. Resumen. En aproximación de cifras decimales se utilizan en todo el mundo básicamente dos métodos, que era lo que veníamos diciendo. El truncamiento y el redondeo. Mediante el truncamiento dejamos el número de decimales deseado, quitando los demás. Mediante el redondeo, la cifra que redondeamos aumenta en 1 si la primera cifra suprimida es mayor o igual que 5. Esto que estaba aquí es lo que se hace con un ejemplo seguidamente. En otro caso no varía. Por ejemplo, 3,4578. Con los decimales se aproxima como 3,45 mediante el truncamiento, es decir, se truncó a dos decimales. Y 3,46 mediante el redondeo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el 5 se convirtió en 6? Porque el número que está después del 5 es 7, es mayor que 5. Por ende, el 5 entonces aumenta el 1 en 1 y queda 6. Por ende, entonces el número 3,478 se convierte en 3,46. Recuerda, solo debes aumentar la cifra redondeada si si la primera cifra que le quitas es 5, 6, 7, 8 o 9. En el caso de que no sea, por ejemplo, si acá teníamos, después del 5 teníamos un 4 en vez del 7, directamente también en el redondeo iba a quedar 3,45. ¿Ok? Siempre que el número que yo voy a suprimir es mayor que 5, entonces la cifra inmediata anterior aumenta el 1. Si es menor que 5, entonces queda en ese número que estamos viendo. Luego me dice, clasificación de los números decimales. Números decimales exactos, números decimales periódicos, y también tenemos otros números decimales que son periódicos puros, mixtos y no periódicos. Estos tipos de decimales no los estaremos desarrollando. Números decimales exactos. Estos son valores cuya parte decimal posee un número limitado de cifras decimales y se pueden escribir sin un excesivo esfuerzo, como estos: 0,75, 2,6563. Es decir, cuando se puede escribir un número decimal y es exactamente un valor el que yo conozco, que es el último, se puede escribir todos sus decimales, entonces se dice que el número decimal es exacto. Número decimal periódico, ahí cambia. Son aquellos que tienen un número ilimitado o infinito de cifras decimales, pero que se repiten en un patrón o periodo determinado que es visible dentro de un número de cifras variables en cada caso, para denotar que se trata de un número infinito que no se puede ser escrito indefinidamente por un ser humano. Se utilizan tres puntitos seguidos que significa infinidad. Por ejemplo, este número es un ejemplo de, como decía acá, un número decimal periódico, porque ¿qué pasa con esta cantidad? Dice 1,333, luego puntito, puntito, puntito. Significa que sus decimales son infinitos. ¿Y por qué es periódico? Porque el 3 se repite. El siguiente ejemplo dice 6,05050505050. Es decir, el patrón que se va repitiendo es justamente el 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, se va repitiendo esa parte decimal,
Por ende, entonces se escriben los 3 puntitos y estamos diciendo que es un número decimal periódico. Y el último ejemplo que está escrito de esta manera. Existen otros, pero esos no los estaremos desarrollando. Operaciones con números decimales. Suma o resta de números decimales. Para sumar números decimales, sitúa, o digamos, se sitúa los valores decimales para que coincida la coma decimal después de su suma y resta tal como lo harían normalmente. Al llegar al lugar de la coma, escribe una coma en el resultado. Este es en el caso de que tengamos que sumar, obviamente, sin utilizar la calculadora. Entonces, si utilizamos la calculadora científica, es muy práctica, obviamente para eso se utiliza, para poder agilizar el proceso y demás. Si vamos a usar la calculadora y vamos a sumar números decimales, siempre tienen que recordar que esta coma en realidad es este punto. Hay veces que crea cierta confusión de acuerdo al tipo de calculadora que utilicemos y suelen usar en algunas partes este símbolo, en algunas ocasiones este símbolo, porque ahí aparece una coma, pero en realidad estos son grados. Esta tecla representa grados, minutos, segundos, que no tiene nada que ver. Entonces, vamos a usar la calculadora para comprobar que estas respuestas son correctas. Por ende, hacemos lo siguiente. 2,42 más 3,7 más 4,128 es igual. Mi respuesta es, en este caso, fraccionaria. Entonces ahora voy a tocar este símbolo que está aquí y me va a dar la respuesta decimal. Fíjense que es 10,248, que es lo mismo que está aquí. El siguiente ejemplo es una resta. Para poder sumar o restar cantidades decimales, recuerden siempre que se ordenan los números enteros en su misma dirección. Los números, me refiero a los que están antes de la coma, y los números decimales deben ir también ordenados de esa manera. Bueno, entonces vamos a comprobar el siguiente ejemplo. Dice 9,1 menos 3,82. Es igual, me da un número fraccionario y mi respuesta es 5,28 en decimales. ¿Okay? Entonces, por ende, podemos comprobar que de este proceso o usando la calculadora, también llegamos al mismo resultado. Luego tenemos las operaciones de multiplicación de números decimales. En el caso de sin calculadora, este sería el proceso. Dice, multiplica sin incluir los decimales. El resultado del producto tendrá tantos decimales como la suma de los decimales que tenían los números que inicialmente multiplicaste. ¿Qué quiere decir? Al hacer el proceso aquí, que llegamos de esta manera al proceso, se llega a este resultado y yo tengo que contar los decimales. 3, 4 y 9. Entonces, esos son los números que tengo después de la coma. Por lo tanto, son 1, 2, 3. Y en la respuesta voy contando del número que está último hacia los que están antes. Por ende, entonces tengo, perdón, 6, 8, 3, 1, 2, 3. 3 números después de la coma en total, 3 números. Entonces cuento y ahí le ubico la coma. Si voy a comprobar que este resultado esté correcto, utilizando la calculadora, sería 126.34 por 2,9 es igual. Y esta es la respuesta y fíjense que obviamente está correcta. Luego tenemos el caso de multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros. Este tema también es muy importante porque hay veces, ¿verdad? Hay ocasiones donde tenemos que hacer multiplicaciones o divisiones con la unidad seguida de ceros y es muy importante atender ciertos aspectos de las definiciones o los enunciados de cómo hacer este proceso de multiplicar o dividir una cantidad por la unidad seguida de ceros, que puede ser un 10, un 100 o un 1000 o un millón o lo que sea. Entonces dice, para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, por ejemplo, 10, 100, 1000, se desplaza la coma a la derecha
tantos lugares como ceros tenga la unidad. 3,2 por 10 es 32. Entonces, ¿qué pasó aquí? 3,2 por 10, 32. Se desplaza la coma hacia la derecha y por ende el 3,2 se convierte en 32. Se desplazó una sola vez porque solamente tengo la unidad seguida de un solo cero. Luego tenemos 3,2 por 100. Entonces aquí 3,2 por 100 se convierte en 120. ¿Por qué? Porque se desplaza después de la coma dos lugares y por ende el 2 ocupa un lugar y se completa con el 0 que ocupa el siguiente lugar. Multiplicación de dos números decimales. Para multiplicar dos números decimales se efectúa la operación como si fuesen números naturales y en el producto se separan tantas cifras decimales como cifras decimales tenga entre los dos factores. Esto era lo que estábamos viendo anteriormente también, pero me pareció muy importante reconocer siempre estas características. Los decimales son los números que están después de la coma y la parte entera son los números que están antes. Cuando se realizan multiplicaciones, se deben contar cuántos números están después de la coma y esos de cuántos números yo encuentre son los lugares que yo voy a correr y son los lugares que van a quedar para la parte decimal. Entonces, 1, 2, 3, los tres últimos números serían entonces la parte decimal. División de números decimales por la unidad seguida de ceros. Acá en la división pasa una operación contraria. Así como en la multiplicación la coma se corrió hacia la derecha, en la división la coma se corre hacia la izquierda. Bien, eso lo vamos a comprobar de esta manera. 24,2 dividido 10 es igual y me quedó 2,34. Perdón, 2,42. Eso podemos comprobar aquí con la calculadora que me da una respuesta fraccionaria y tocando digamos, este símbolo llego a su respuesta decimal que se puede ver tranquilamente. ¿Qué pasó con la coma? Se corrió hacia la izquierda. Luego tenemos, para profundizar, entonces, de esta manera, acá encontrarán dos links con los cuales deben de copiar y pegar en el navegador para poder hacer esta parte, es la parte de los materiales interactivos. Pueden copiar desde el material o pueden hacer clic, como les había indicado al inicio, ¿verdad? Al respecto de la parte de hacer esas prácticas online, ¿verdad? Referentes a justamente esto, ¿verdad? Que es practicar los números decimales a través de estos dos enlaces. Y luego viene el siguiente tema que va a ser fracciones. Este tema voy a desarrollar en la próxima grabación.